Pues saludamos a esta hora al señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Roberto Vidal. Presidente, gracias por acompañarnos en CSAM. Buenos días. Buenos días, gracias por su invitación, Gustavo, y un saludo para Hernando. Presidente, ¿cómo reciben ustedes allá en la JEP la lectura de que, según los exmiembros de las FARC, estaríamos frente a un incumplimiento de acuerdos que se han hecho por el ejercicio de la justicia, en este caso de la JEP? Mire, nosotros respetamos la opinión que tienen los líderes de comunes sobre el tema del cumplimiento del acuerdo, pero por supuesto no la podemos compartir. Fundamentados en el que el ejercicio de la labor judicial por parte de la JEP, como todo ejercicio de un juez en una democracia, se realiza sobre la base de la completa autonomía de nuestra función. Entonces nos resulta inadmisible que intenten guiar, orientar por fuera del proceso judicial las actuaciones de la jurisdicción. Y en ese sentido coincidimos con las apreciaciones que se han hecho desde la Corporación Excelencia en la Justicia. Presidente Vidal, ¿es cierto que dentro de la JEP hay la sensación de que el canciller Álvaro Leiva está detrás de esa carta? Mire, es una afirmación que no podría ser, pero lo cierto es que el canciller, en las dos últimas visitas al Consejo de Seguridad, que está de visita hoy en día en Colombia, que se va a encontrar con nosotros en horas de la tarde, el canciller allí ha expresado críticas a la conducta de la jurisdicción, que en su momento también hemos contestado. Presidente, la tarea de la JEP en estos años ha sido reconocida nacional e internacionalmente, por ejemplo, por la Corte Penal Internacional y lo que hace internamente por nosotros desde la Corporación Excelencia de la Justicia. En su intervención yo le doy un aspecto muy importante. Ustedes se enmarcan sus actuaciones dentro de la Constitución y las leyes de procedimiento y estatutaria de la JEP. ¿Qué decirle entonces a ese respecto a los exintegrantes de la FARC sobre su manifestación? Mire, creo que esa distinción que usted hace es muy pertinente por lo siguiente. Si bien la jurisdicción fue creada dentro del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y ese acuerdo fue depositado en Naciones Unidas, el contenido del acuerdo y la jurisdicción misma se incorporaron dentro de la Constitución política. Y nosotros estamos guiados por esa Constitución, por la interpretación con autoridad que ella hace la Corte Constitucional y las leyes que la desarrollan. Entonces, cuando nosotros actuamos, no estamos en el escenario ni del acuerdo, de la negociación de La Habana, ni nosotros hablamos como parte negociadora de un acuerdo, sino que actuamos como una alta corte de un poder judicial establecido bajo el régimen constitucional, y por eso con nosotros el diálogo que realiza tanto la gente de las FARC como el gobierno nacional se realiza a través de los canales institucionales del proceso judicial o de las acciones constitucionales que existen. Presidente, es que también tiene uno como la lectura de que cuando los exmiembros de las FARC se dirigen en la carta al presidente y cuando dan las declaraciones, es como si estuvieran diciéndole a la JEP qué es lo que tiene o no tiene que hacer la JEP. Sí, señor, uno tiene la sensación de que hay voces que quisieran indicarle a la JEP cuál es el rumbo que deben tomar sus decisiones, y esas indicaciones son completamente inaceptables, porque la autonomía de un juez que responde y está comprometido solo con la ley y la Constitución realmente es una garantía de la democracia, no un gesto para personas en particular. Presidente, dentro de las funciones de la JEP está también al final establecer sanciones, penas contra los exmiembros de las FARC que no cumplan también o que se determine su responsabilidad en todo este conflicto armado. ¿Qué tan cercanas están esas sanciones, esas penas para los exmiembros de las FARC? Mire, están muy, muy cercanas en dos sentidos. La jurisdicción viene funcionando con sus investigaciones en un ritmo muy acelerado y muy importante. Hemos terminado ya la investigación en uno de los casos contra la guerrilla antigua de las FARC,
y ahora mismo estamos a puertas de expedir nuestra primera sentencia, en donde se impondrán las sanciones a las que usted se refiere. Pero independientemente de eso, la JEP viene realizando los proyectos, estructurando los proyectos en los que van a trabajar las personas que juzgamos en la JEP, tanto los miembros de la Fuerza Pública como las FARC. Y esos proyectos comienzan a andar ahorita en el mes de febrero, en los que ellos se podrán vincular para hacer un cumplimiento anticipado y la observancia de estos trabajos y obras que benefician a las víctimas. Entre otras cosas, uno de los proyectos con los que comenzamos es la restauración ambiental en el borde oriental de Bogotá. Esos sitios justamente que han estado azotados por los incendios de las últimas semanas. Allí van a estar los comparecientes trabajando, recuperando esas zonas. Presidente Vidal, ya hablando concretamente voy a utilizar la palabra amenaza que están haciendo los firmantes de la carta, de que si ustedes se siguen comportando de una determinada manera en la JEP, ellos se van a apartar de las decisiones que dicte o que profiera la jurisdicción, porque según ellos son contrarias al espíritu del acuerdo final de paz. ¿Eso qué implicación tendría? Sin ponerle nombre, uno de esos firmantes dice, yo no voy a aceptar nada de lo que me digan en la JEP. Inmediatamente esos casos volverían a la Fiscalía y a la Justicia Ordinaria y se enfrentarían entonces no solamente a la cárcel, sino a penas mayores. Efectivamente, tal como lo pudimos manifestar ayer en nuestra rueda de prensa, el efecto jurídico de que una persona no observe las obligaciones que tiene con la jurisdicción, entre ellas atender a todos nuestros llamados, someterse a nuestras decisiones, estar disponible cuando los requiramos, pues si eso ocurre, habría una violación de su régimen de condicionalidad y perdería los beneficios, por lo que sería expulsado de la jurisdicción. No hay vacío en la administración de justicia en Colombia. Entonces esas personas se remitirían inmediatamente a la justicia ordinaria, donde, como usted ha advertido, serían juzgados bajo la ley ordinaria, con las sanciones ordinarias y por los delitos que están en el Código Civil, en el Código Penal ordinario. Ahí están los caminos y cada quien tiene que decidir cuál de esos caminos toma para su futuro. Presidente, antes de despedirnos, bien atención a la majestad de su cargo y a que Espinosa ha nombrado la palabra presiones, amenazas, quisiera simplemente pedirle su opinión sobre la convocatoria de algunas marchas hoy específicamente dirigidas a presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal. ¿Qué opina usted? Mire, nosotros como una alta corte, por supuesto, tenemos toda la solidaridad con el trabajo y reconocemos el trabajo de los organismos judiciales del país. Y por supuesto defendemos la autonomía que ellos tienen para cumplir sus funciones de manera independiente, igual que lo reclamamos de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo defendemos respecto de cualquier alta corte o autoridad judicial del país. Presidente, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes muchas gracias, feliz día.